Bienvenidos a su clase del 1 de septiembre del 2021, la clase de microbiología, y en la línea del tema de la unidad 4 que correspondía a los crecimientos de microorganismos y curva de vida, ¿no? Estamos nosotros refiriendo, ya hemos pasado lo que corresponde a la cámara de Petrov-Hauser. Hemos estado revisando unos mecanismos de conteo de los números más probables y de las unidades de formación de colonia. Ahora vamos a ver los hongos y la reproducción. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo creo que les estoy enviando, yo espero el día mañana viernes, sinceramente, enviarles las preguntas. Esta vez voy a optar por algo un poco diferente. Entonces yo voy a enviar las 18 preguntas como tarea y ustedes deben de responderlas. No voy a enviarle las respuestas para que clasifiquen facilito, sino que ustedes van a contestar e investigar esas 20, son 28 preguntas. Y eso va a quedar como tarea, se va a calificar. Y obviamente, ya la siguiente semana, entiendo que los exámenes son el día a partir del 15. Entonces, ahí yo enviaré las mismas preguntas con las 3 alternativas de respuesta. Entonces, esa va a quedar como tarea. Ayer estuve ya revisando el tema de la plataforma. Él sí me pone unas lágrimas. Es que ya me di cuenta también que no tenemos tantas tareas, tenemos apuradamente 5 notas, ¿no? Y necesitamos justificar el 60%. La verdad es que los tiempos se han venido bastante cortos. Y bien, se han ido volando. Sí, oiga, y lo malo es que uno no sabe ni qué cosas ha concluido. Bien, vamos entonces trabajando con los hongos, que es a lo cual yo me estaba refiriendo la clase anterior. Entonces, si ustedes recuerdan, yo les había hablado acerca de la importancia de los nutrientes y de las concentraciones versus el crecimiento. También les había hablado de que yo puedo estimar matemáticamente una relación entre el número de colonias y el tiempo, ¿no? Y los suministros de miligramos sobre mililitros de nutrientes. Y yo puedo ir armando así una recta, ¿no? Una recta con pendiente en la cual va a representar la velocidad de proliferación y modificaciones de las cosechas máximas de los microorganismos. Entonces, en la medida en que aumenta la concentración de los nutrientes, normalmente se aumenta la velocidad de crecimiento, hasta que llega un punto en el cual en la concentración ya no es limitante, pero sigue aumentando y no aumenta tampoco la velocidad de crecimiento, ¿no? Entonces, la concentración de nutrientes tiene un efecto sobre la cosecha máxima, ya que gran parte de este nutriente se convierte por el proceso metabólico de los microorganismos en masa celular. Y en cambio, si se limita el nutriente, se limita también ese material celular. Entonces, en ese contexto, el siguiente tema que nosotros estaríamos viendo es el de los hongos.
Y habíamos mencionado en la clase anterior que los hongos pueden reproducirse de manera sexual y de manera asexual. Pero yo a ustedes les había hablado de conceptos o partes de los hongos, como son las hifas, como son las esporas, y en función de esto, esta lámina del slide player me pareció bastante didáctica, ¿no? Para explicar, o por lo menos para poder ilustrar el tema. Ya ustedes tienen por si acaso el PDF que se llama tema 6, crecimiento. Ustedes ya los tienen y yo se lo pasé a don Nelson Alvarado y a don Luis Rosales Mendoza. Yo entiendo que ya ellos les han suministrado el material. Además de que si ellos no les han enviado, replicado, en el campus virtual yo ya he colgado el link respectivo. Entonces no hay excusa alguna válida que me digan, no, no tenemos ese material y no sabemos de dónde vamos a sacar las respuestas. Tienen que descargar ese PDF, tienen que leerlo, tienen que revisarlo y en función de eso buscar las respuestas, ¿no? De las preguntas. Entonces, les decía que los hongos se reproducen de manera sexual y de manera asexual. En términos generales, los hongos son unos organismos unicelulares y pluricelulares eucariotas. Ellos no tienen cloroplastos, sin embargo tienen paredes celulares y el cuerpo del hongo, voy a ampliar un poco esta parte para que ustedes puedan revisarlo. Ahí lo tienen ustedes. Entonces, el cuerpo del hongo se llama micelio y está formado por los filamentos. Esos filamentos se llaman hifas. Entonces, ustedes tienen ahí en el cuadradito superior una ampliación de los filamentos a los cuales nosotros le llamamos hifa. Y también tienen ustedes la visualización del septo con P. Y dentro de las hifas, yo tengo estas especies como de cavidades y tenemos también el núcleo. Ya sabemos nosotros que los hongos viven en lugares húmedos con temperatura al ambiente, ¿no? Y protegidos de la luz. Aunque viene la pregunta, ¿y en lugares fríos también hay hongos? Sí, es posible que hayan hongos. Ahí tenemos en pantalla los hongos que forman las setas. Entonces, estos hongos que forman setas son hongos pluricelulares que crecen en los bosques. Y ahí tienen el detalle en el lado derecho, por ejemplo, aquellos hongos que tienen los sombreros y que tienen también en su cuerpo una especie como de anillo. Y el tronco como tal de ellos que es un pie y una volva. Y tienen nuevamente identificado el micelio y las hifas. En una ampliación de la parte inferior de su sombrero, ustedes pueden encontrar dónde están ubicados las basidiosporas. También tienen una imagen de los mohos, que son los hongos pluricelulares, y las levaduras, que son hongos unicelulares. Este es el tipo de nutrición heterótrofa. Conocen que hay, en términos generales, 3 mecanismos de reproducción asexual, que son la esporulación seguida de la germinación de las esporas, la gemación
y la fragmentación de las hifas. Deje ver quién ya, de desactivar audio. Ya, es que un niño estaba gritando. Entonces, dentro de los mecanismos de reproducción asexual tenemos la esporulación, seguida de la germinación de esporas. En segundo punto, la gemación. Y en tercero, la fragmentación de las hifas. Entonces, las esporas asexuales normalmente no presentan etapa de latencia en su ciclo de vida, pero ellas pueden germinar cuando exista la humedad apropiada y, por supuesto, también puede germinar en ausencia de los nutrientes. Hay varios tipos de esporas asexuales, como por ejemplo la clamidospora, la conidiospora. Eso habíamos conversado en la clase anterior, ¿no? La esporangiospora, la astrospora y la blastospora. Ahora, ¿en qué se diferencian estas esporas asexuales? En la forma. Porque, por ejemplo, las clamidosporas son ovoides, pueden ser también esféricas y las paredes son gruesas y se forman dentro de las hifas somáticas. Las conidiosporas, en cambio, son esporas delgadas que se encuentran solas o en grupos sobre las hifas especializadas llamadas coniodóforos. Y las esporangiosporas, en cambio, se forman dentro de estructuras en formas de sacos denominados esporangios. Por acá tenemos una lámina que nos puede hablar de la... Bueno, esto es un hongo, ¿no? Ahí tenemos nosotros el ciclo, ¿no? ¿Qué pasa con los hongos, no? Que ellos normalmente entran en la clasificación de la pirámide alimentaria como saprófitos y descomponedores. Entonces ellos descomponen las hojas, la hojarasca de los árboles y toman también nutrientes del suelo y de las raíces de las plantas. Eso, los hongos saprófitos que corresponden a la parte derecha, mientras que los hongos micorrízicos, ellos en cambio toman el alimento del excremento animal, también toman los nutrientes del suelo, pero esos excrementos animales son importantes justamente para el ciclo de reproducción del hongo. Ahí se generan las esporas y estas generan las micorrizas. Las micorrizas usualmente aprovechan las raíces de las plantas. Ahí tenemos una gráfica que nos ayuda a comprender la reproducción sexual y la reproducción asexual. Hace un momento hablábamos nosotros de las esporas y de la reproducción asexual. Esto le corresponde a la parte derecha de la lámina, ¿no? Y ahí tienen ustedes un coniodóforo y los conirios. Veamos la gemación. Entonces, la gemación es la segunda forma de reproducción asexual y es el proceso en donde en cambio prevalece o está más alineado hacia las levaduras, aunque hay otras especies de hongos que se dividen por fisión. Y el tercer proceso de reproducción asexual de los hongos es a través de la fragmentación de las hifas. Las hifas son capaces también de dar lugar a las nuevas colonias.
La reproducción sexual, en cambio, se la hace a través de unos pasos. Entonces, los hongos tienen un núcleo haploide de una célula donante macho, que esa penetra el citoplasma de una célula receptora, que esa sería la hembra. En segundo lugar, se fusionan los núcleos y ahí se forma el núcleo cigótico diploide. El tercer paso ya le corresponde a la meiosis, donde el núcleo diploide origina 4 núcleos haploides y algunos de ellos se pueden recombinar genéticamente. Nosotros en la parte derecha de este gráfico tenemos las esporas sexuales, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí un esporangio con las esporangiosporas. En el proceso de reproducción sexual, en cambio, es muy importante la participación de las esporas sexuales, las cuales normalmente son más resistentes al calor, pero sin embargo tampoco pueden soportar altos niveles de temperatura. A diferencia de las endosporas bacterianas, que presentan en su curva del ciclo de vida periodos de latencia, ¿no? ¿Esto qué significa? Que ellas solo pueden germinar cuando están activadas, ya sea porque se ha calentado o porque existe una temperatura de calentamiento suave en el entorno. O también puede darse por otros factores externos asociados a la presencia de sustancias químicas. Eso también es posible. Entonces, ¿cuáles son los tipos de esporas sexuales? Primero tenemos la cigospora. Luego tenemos la ascospora. Tercero tenemos las basidiosporas. Y cuarto, las oosporas. Este es el ciclo sexual reproductivo. Entonces, ahí tenemos el ciclo reproductivo de las setas, el B, el de los mohos, y el C, el de las levaduras. Yo hace un rato, o hace unos breves minutos, les explicaba acerca del tema de las células, ¿no? Haploides, y de la formación del núcleo cigótico diploide. Ustedes eso lo pueden ver con mayor facilidad en el gráfico C, que está en la parte baja a su derecha. Entonces, ahí tienen ustedes la célula diploide, es decir, la que está formada con los dos puntitos, ¿no? El blanco, las dos circunferencias. Luego, se forma la célula esporífera y esa a su vez, mencionábamos nosotros el tema de que se fusionaban los núcleos. Se fusionaban los núcleos de manera que luego se arma el cigoto, que es justamente la parte que está abajo del ciclo, ¿no? Y ahí formado el cigoto, logro obtener una célula diploide normal. Entonces, este es un ciclo en el cual nosotros podemos apreciar que hay una célula haploide de un donante, en este caso es del hongo macho, y necesita una célula receptora, que es vendría a ser la célula hembra, ¿no? Bueno, estas son en realidad
¿Cuáles son los efectos de la presencia de esos hongos, ¿no? Y cuáles son los tipos de afectación? Pero antes de eso, a mí me gustaría con ustedes ver el tema de los tipos de las esporas sexuales. Entonces, las cigosporas normalmente tienen son de tamaño grande y además tienen una pared gruesa. Y ellos resultan de la fusión de dos gametos similares. Las ascosporas, en cambio, se producen en una estructura en forma de saco llamada asca. Y se forman después de la unión de dos núcleos. Normalmente hay 8 ascosporas dentro de cada saco. Los basidiosporas, en cambio, resultan de la unión de dos núcleos sobre una estructura en forma de masa conocida como basidio. Entonces, las basidiosporas generalmente hay 4 basidios. Y las oosporas, en cambio, estas se forman dentro de una estructura femenina llamada ogonio. Creo que acá tengo yo la imagen de las esporas. Estas esporas sexuales para que ustedes puedan tener una idea más clara de lo que se está refiriendo. Un comentario muy importante es que estos ciclos de reproducción tienen que ver justamente con el desarrollo de las tasas de crecimiento, ¿no? Y cómo un microorganismo puede encontrar nutrientes y la incidencia de los nutrientes. Ahora, estamos nosotros conversando sobre los hongos, pero podemos nosotros tener hongos macroscópicos y hongos microscópicos. Ese es el caso justamente del pie de atleta, ¿no? Usted no va a ver el hongo con la seta en la piel, ni tampoco lo va a ver el hongo con la seta en la piel de algún otro ser vivo, algún animal, en este caso de nuestros animales domésticos. Pero la presencia de los hongos microscópicos es muy usual, y pueden generar grandes daños porque la función de ellos es descomponer la materia orgánica. Ahí tenemos la presentación de la cual estaba hablando. Ya, esto ya habíamos, de todas maneras vale la pena, aquí están los filamentos tubulares de los cuales nos hemos estado refiriendo, que son las hifas. Y ahí están las estructuras del hongo como tal, ¿no? Con la capa justamente mucilaginosa del citoplasma, que es llamado el plasmodio. Y los sectos, ¿no? Los sectos son esas divisiones que encontramos. Ahí están los micelios. Bien, entonces ahí tenemos un ciclo de una reproducción con esporas, en la cual la espora se libera y se genera el proceso de germinación. Y la germinación, a su vez, me ayuda a la formación de las hifas. Y luego la formación de las hifas me ayuda a toda la estructura del hongo. Como ustedes se pueden dar cuenta, este tipo de hongo no es
el usual o el que nosotros vemos inclusive como alimento, ¿no? Entonces hay varias formas que ellos pueden tomar. Entonces, las estructuras que pueden tomar o pueden formar son los rizomorfos, los esclerosios y las clamidosporas. Que eso habíamos conversado sobre las clamidosporas. Ahí están los rizomorfos. Prácticamente ellos están adheridos a las raíces. Los esclerosios, en cambio, menciona que son masas más compactas. Y ahí tenemos los que son de tipo esclerosios que se pegan en los cuerpos duros. Y la característica de ellos son justamente soportar condiciones adversas, ¿no? Ahí tenemos los hongos, las clamidosporas, en cambio tienen esta forma, son hongos microscópicos, las clamidias. Ahí está la reproducción. O sea, no me detengo mucho en estas láminas porque es lo que hemos estado conversando. El interés de revisar las láminas son mostrar las figuras que le corresponden, por ejemplo, a los esporangios y a los zoosporangios. Nosotros habíamos mencionado que hay esporas, y hay esporas sexuales y asexuales. Y voy a repetirle el nombre de las esporas asexuales. Las esporas asexuales son las clamidosporas, las conidiosporas, las esporangiosporas y las astrosporas y las blastosporas. Esas son las esporas asexuales. Mientras que las esporas sexuales son las cigosporas, las ascosporas, las baciliosporas y las oosporas. Ahí tienen ustedes un zoosporangio, ¿no? Con la liberación de las zoosporas. Ahí tenemos en cambio en pantalla las esporangiosporas. Ellas son de tipo asexual, los esporangios. Esto es lo que les mencionaba, que ellas se forman dentro de una estructura en forma de saco. Ahí tienen ustedes en pantalla el saco, ¿no? Eso que está punteado de negro. Entonces las esporangiosporas se forman dentro de estos sacos y la hifa que soporta el esporangio, a esa hifa le llama el esporangióforo. ¿Cuál es la hifa? La hifa es esta especie como de cuerpo alargado, que es la base justamente del saco. Ahí nuevamente tienen a los esporangios, ¿no? Ahí tenemos en pantalla los conidios. Los conidios pertenecen a las esporas asexuales. Y entonces ahí tenemos las formas también de los conidios. Pero su característica general es que son delgados y pueden estar en solitario o también pueden estar en forma grupal. Allí se encuentran los conidios dentro de su interior de estructuras de paredes gruesas, ¿no? Nuevamente son más fotos de los conidios. Ya entramos a la reproducción sexual. Y la reproducción sexual
Aquí podemos ver nosotros la imagen de la intervención de los gametos o cómo ellos pueden encajarse, y decíamos nosotros que era un ciclo. Hace unos instantes habíamos visto la figura del ciclo como tal, en la cual tenemos el núcleo haploide de una célula donante que penetra en la célula hembra o receptor. Y ahí se fusionan los núcleos para formar un núcleo cigótico diploide, ¿no? Bien, voy a regresar a la lámina central, ¿no? Entonces, esta es la forma de reproducción de los hongos. ¿Alguna pregunta, por favor, sobre este tema? Una curiosidad más, buenas tardes, buenas noches. ¿De quién habla? Los hongos en invierno sale una especie como de hongos. ¿Esos son los hongos verdaderamente que hay? En la humedad, por ejemplo, en la madera, cuando está húmeda sale como una especie de ¿cómo le digo? Sí. De lana blanca, sí, esos son los hongos. Efectivamente, ellos son hongos. Ahora, recuerden, insisto, los hongos pueden ser visibles ante nuestros ojos, pero también hay microscópicos. Son macroscópicos y microscópicos. Entonces, en este caso, ellos empiezan de forma no visible. Y conforme ellos adquieren nutrientes de la madera, ellos se van formando y se forman las cadenas de ellos, ¿no? Y se pueden reproducir. Había una lámina muy importante aquí que les había enseñado, que es esta, ¿no? Recuerde que hay un grupo de hongos que son descomponedores. Y hay otros, en cambio, que obligadamente son de tipo micorrícicos. Entonces, los saprófitos descomponen cualquier tipo de materia orgánica. Y en cambio, los otros hongos, ellos se aprovechan de las raíces de las materias orgánicas y también de excrementos de animales para poder liberar sus esporas, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Veamos los problemas que ellos generan o la importancia de afectaciones para el hombre, ¿no? Entonces, una de las afectaciones es el pie de atleta, por ejemplo, que es la infección que nosotros conocemos que se genera en los pies, ¿no? ¿Cuál es la razón? La humedad y estos hongos normalmente se depositan sobre la dermis y son de características saprófitas. Y la alimentación de ellos es la queratina de la epidermis. Entonces, ellos crecen, se extienden, porque siempre están buscando el alimento. Pero además de eso, los hongos también pueden ser usados, por ejemplo, para extraer antibióticos. Ese es el caso de la penicilina. Disculpen. Hay otro tipo de hongos, como es el caso de la levadura, de las cuales podemos obtener la cerveza, el vino, el pan, los quesos azules. De hecho, yo le añadiría aquí el tema alimenticio, ¿no? Son una alta, claro, mire, son una alta, eso te iba a decir, claro, los comestibles. ellos son una alta fuente de proteína y realmente por eso inclusive el alto valor de ellos en los mercados. Entonces son una excelente fuente de proteína. Las trufas entran como hongos, ¿verdad? Algunos, pero las trufas como tal, o sea... Es raíz, pero no es hongo, no. No, las trufas no son hongos.
Las trufas no son. No. No, la levadura sí, pero ya le explico cómo es el proceso en la planta de producción cervecera. Entonces, la cebada se acumula en esos grandes silos. Los silos son unas especies como de tanques metálicos. Y la cebada acumulada en estos grandes silos metálicos o de almacenamiento, se espera un tiempo a que la levadura accione o active su proceso de reproducción y descomposición. Entonces, la levadura toma de la cebada el nutriente para generar luego la cerveza. En el caso del vino, las uvas, ¿no? Las uvas. Entonces se espera a que exista un tiempo de germinación. Recuerde que nosotros estamos hablando todo esto por el tema de crecimiento de microorganismos. Y lo mismo sucede con el tema del pan. Ahora bien, de repente algunos van a decir, oiga, pero ¿y el pan, ingeniera, que yo me como no tiene hongos? Sí, lo que está ocurriendo es que recuerde que hay dos tipos de hongos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las levaduras, la levadura del pan no genera perjuicio como tal. Pero sin embargo, cuando pasan semanas o meses y deja el pan usted botado en la intemperie, ahí se generan otro tipo de hongos. Y eso sí generan perjuicio y malestar si ingerimos el pan, ¿no? Cuando ya se pone verdoso, por ejemplo. Lo mismo sucede con los quesos. Hay quesos de color azul, ¿pero por qué? Porque está la acción activa de los hongos como tal. Pero son hongos que no generan perjuicios sobre la salud. Sin embargo, pasado el tiempo de preservación de estos quesos especiales azules, son muy costosos, por cierto. Master, estos que le llaman son los quesos maduros, ¿verdad? Correcto, don Nelson. Son los quesos maduros. Pero pasado el tiempo de esta actividad benéfica del hongo sobre los quesos azules, ya el propio queso empieza a desarrollar otro tipo de hongo y empieza a verse como una lama blanca. Entonces ya no lo podemos ingerir porque nos puede generar algún problema de indigestión o de digestivo, ¿no? Y hay hongos también, señores, que se usan como indicadores de contaminación, que es el caso de los líquenes. Y yo a este tema lo ampliaría un poco más y diría inclusive que hoy en día se están generando procesos de biorremediación a base de hongos. Entonces, ¿qué hacen los hongos? Los hongos, muchos de ellos, como absorben nutrientes, absorben minerales, pueden o son capaces de absorber cierto tipo de contaminantes y pueden recuperar los suelos. Claro que esto no es inmediato, no crea que el hongo lo deposito o empiezo los cultivos de hongo y ya inmediatamente va a recuperar o limpiar el suelo. No, hay ciertos metales pesados. Recuerdo alguna vez haber escuchado el caso de la absorción del aluminio. Entonces, existía un grupo de hongos que absorbían aluminio, otros que absorbían mercurio, y de esa forma se empleaban para procesos de biorremediación. Bien, no sé si haya alguna pregunta, vamos a dejar hasta ahí la clase y los que puedan, por favor, enciendan las cámaras para hacer la foto de curso.
Esto puede quedar una tarea corta también. Igual, señores, ustedes saben que aunque no puedo tomar lista, en las pantallas que he registrado quienes están en clase. Y hasta para algún tipo de incentivo siempre se va a tomar en cuenta aquellos que están presentes en la conexión. Bien, hasta aquí dejamos la clase. Muchísimas gracias por su atención y con ustedes nos vemos la siguiente semana. Gracias, Gracias. Gracias, Master. Master, ¿y qué? Una preguntita. ¿Qué ver. va a pasar con lo que vamos a explicar la de los cambios físicos? Que usted nos dijo que tenemos que imprimir lo que habíamos hecho y que lo íbamos a exponer luego, pero La exposición, hija. Lo que pasa es que no Sí. tenemos mucho tiempo. Yo necesito terminar el programa, ese es el problema. Entonces ahí, si hacemos la exposición, tienen que subir más. Ah, por cierto, no han subido el laboratorio número 2. Tienen que subirlo a la plataforma. Yo voy a reaperturar ese laboratorio 2. Así que, don Luis y don Nelson, por favor, no creo que ya salieron de la conexión. Yo ya les voy a escribir. No, Master, aquí estoy todavía. Ya, se necesita subir la tarea de laboratorio 2. Yo voy a reaperturar esa tarea en la plataforma. Ese es el reporte de lo que ustedes pusieron. Pero hay que subirlo. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay ninguna pregunta, entonces ahora sí nos desconectamos. Gracias.